Continuando entonces con el estudio del libro de Ochea, que significa salvación, vamos a mirar tres capítulos hoy, que son el capítulo 4, el 5 y el 6. Estos tres capítulos abarcan tres cosas importantes. Eh, el uno nos habla de los pecados del pueblo apóstata, pueblo que había apostatado de la fe en el Eterno. El castigo de parte de Yohei Bajei y el retorno de este pueblo que había apostatado. Eh, Estos tres capítulos nos dan luz acerca de algo que sucedió y algo que sigue sucediendo en la vida de todo el pueblo de Israel hasta nuestros días, a pesar de que tenemos la salvación de Yeshua. Pero el pueblo, lo que el Eterno nos quiere decir con a través del profeta Oshea, es que, como dijo Yeshua, lo que nació de la carne, carne es. Por más de que se intente ser bueno, por más de que intente regenerarse, por más de que se intente eh, eh, mostrar una obediencia o una santidad, si es en la carne, difícilmente podrá ser posible, difícilmente no, imposible, imposible que se pueda hacer. Yeshua dijo, lo que nació de la carne, carne es. No hay manera. Y Yeshua, de lo que hemos hablado muchas veces, Yeshua no vino a mejorarnos. Yeshua vino a resucitar porque estamos muertos. Entonces, en este capítulo, iniciando el capítulo 4, el verso 1, nos dice que el Eterno tenía un pleito contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque no había fidelidad. Fidelidad. Recordemos que el Eterno es fiel y es justo, es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero que Él no dejará por inocente al culpable. Entonces, eh, no había bondad, no había conocimiento del Eterno en la tierra. Y en realidad, en lugar de la bondad y de la verdad y del conocimiento del Eterno, lo que había era engaño, perjurio, incumplimiento de promesas. No solo que había, sino que se había convertido en asesinato, robo y adulterio, hasta donde el viejo hombre tiene la capacidad de poder llegar a ser en su maldad, en lo que se contaminó con el pecado de la serpiente. Entonces, aquí vemos que lo único que se podía encontrar dentro del pueblo de Israel, porque aquí está refiriéndose, lógico, dice que no había, que el Eterno tenía pleito contra los habitantes de la tierra, pero era de la tierra de Israel, o sea, era de toda la descendencia de Israel. ¿Sí? El Eterno no tiene prácticamente contra las otras naciones, no se inmiscuye en esos temas generalmente, porque lo que a él le importa es, como dijo Yeshua, no fui enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, debido a todo lo que estaba aconteciendo, la tierra estaba de duelo. Eh, Dice que languidecían todo habitante en ella junto con las bestias del campo y junto con las aves del cielo. Y aún dice la palabra que los peces del mar serían quitados. O sea, el Eterno iba a traer un juicio por todo el pecado que estaba cometiendo el hombre y que era tanto el pecado, era tan dañino el pecado, era tan fuerte el pecado, era tan doloroso lo que estaba aconteciendo que eh, había afectado las bestias del campo, había afectado no solo las bestias, sino también las aves del cielo y también los peces del mar. O sea, hasta dónde el pecado del ser humano
estado de pecado de Israel puede traer contaminación y puede traer muerte sobre el, así como en la creación el Eterno hizo todo para que el hombre disfrutara juntamente con él de todo lo que había hecho el Eterno durante los días de la creación, los 6 días de la creación. De la misma manera, por causa del hombre y por causa del pecado del hombre, esto habría hecho que toda la creación se descompusiera, que toda la creación cayera en un estado de muerte, porque ahí dice que la tierra estaba de duelo, y si estaba de duelo porque había muerte, o sea, no solo, o sea, diríamos que era como lo que sucedió en los días de Noaj, ¿sí? Que todo pereció, y era ¿por qué? Por causa de Israel, lo que estaba aconteciendo aquí en este estudio. Eh, entonces, ahora, no solo que había fornicación, había adulterio, había homicidios, había toda una cantidad de daños, sino que el pueblo contendía con el sacerdote, ¿sí? O sea, no había un respeto a la autoridad, ¿sí? Y esto era contrario a la ley del Eterno. La ley del Eterno no permitía que el pueblo contendiera con los sacerdotes. O sea, ellos se crean en igual término, en igual dimensión, en igual altura, en igual autoridad al sacerdote. Y el Eterno había delegado una autoridad especial en los sacerdotes descendientes de Aarón y en los levitas, que eran los que cuidaban de todo lo que el servicio que había en el templo. Entonces, eh, esto era por causa de que no solo de que el pueblo irrespetaba la autoridad, sino que los sacerdotes también por causa del pecado habían perdido esa autoridad. ¿Sí? Eh, el versículo 5 dice que el sacerdote tropezaría de día y que el profeta junto con el sacerdote tropezarían de noche. O sea, el sacerdote tenía la revelación de la palabra. El sacerdote, con lo que él podía entender de la palabra, él podía ser una guía, ser un líder, poder mostrar el camino del Eterno, poder mostrar al Eterno. Y no solo, sino que también el profeta, junto con el sacerdote, cumplían una función, y era el reino sacerdotal que no solo ministraban la presencia del Eterno, sino que el vidente o el nabí, el profeta, tenía una visión hacia el futuro de lo que el Eterno pensaba hacer con el pueblo de Israel. Pero se había perdido no solo la autoridad, sino que también se había perdido la visión, ¿sí? Aún en los momentos de día y aún en los momentos de noche, el sacerdote y el profeta perderían esa visión y ese liderazgo por causa de que también se habían pervertido. Ahora, esto también incluía a la madre del sacerdote, que dice que la palabra que sería estudiada por el Eterno. Entonces, había tanta perversión que no había de dónde escoger, como en los días de Noah, no había de dónde escoger porque todo el mundo había caído en la perversión, y a veces era culpable de los sacerdotes porque no tenían una buena guianza, un buen conocimiento de las cosas del Eterno, una santidad, una comunión con el Eterno, y esto hacía que el pueblo pues, se perdiera. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. O también era por causa de la dureza del corazón del pueblo, que el sacerdote se fatigaba y terminaba cayendo en las garras del enemigo por causa también del pueblo. Entonces son dos cosas que debemos tener siempre presentes, de cuidar la integridad y la santidad no solo del sacerdote, sino también del pueblo. Entonces, ahora que estas tres clases de personas, el sacerdote, el profeta o el nabí y la mamá del sacerdote, estaban trabajando en unidad en función a qué? No en función al reino de los cielos, que era lo que debería hacer, ¿no? Las mujeres, las madres preparaban a sus hijos, los educaban, los formaban para que pudieran seguir el camino del Eterno.
Pero aquí ellas también se habían pervertido, ¿sí? Entonces, no solo que el sacerdote y el profeta, sino también la mamá del sacerdote había caído en desgracia y estaba cometiendo el delito de no guiar a sus hijos en el camino correcto. Entonces, eso hizo que viniera juicio de parte del Eterno también sobre las mujeres. O sea, ahora no era solo sobre el sacerdote y el profeta, sino también sobre la mamá del sacerdote. Qué delicado es que la responsabilidad que tiene una madre. Dice la palabra que la mujer sabia echa el jail, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Aquí vemos mujeres que son esposas de sacerdotes en sus hogares, que no tienen la sabiduría para construir, sino que por el contrario, como dice la palabra, la necia con sus manos la destruye. Y son mujeres que son creyentes, que habla de la madre del sacerdote, son creyentes, pues se encargan de, con su mal comportamiento, con su forma de criar a sus hijos, con su forma de tratar a su esposo, de no sujetar a la autoridad, terminan en esta posición. Entonces, miramos el verso 6, dice que el pueblo del Eterno, los sacerdotes serían destruidos por falta de aquel conocimiento eh, que el Eterno menciona en el versículo 1. Entonces, no había un conocimiento de la palabra, no había un servicio al Eterno a través de la palabra, no conocían las ordenanzas del Eterno porque se han dedicado a otras cosas. Los sacerdotes tenían una carencia de este conocimiento y eh, era motivo de que los sacerdotes habían rechazado este conocimiento del Eterno. Se habían ido tras otros conocimientos que no son Torah, que no son revelados por el Espíritu de Santidad conforme a la letra. Porque de la letra, tenemos la letra, pero necesitamos aquel que nos interpreta la letra. Tenemos la Torah, pero tenemos a alguien que nos interpreta la Torah, que es el Espíritu de Santidad. Si son otros libros, puede que haya conocimiento, pero no hay revelación en estos libros. Entonces, hoy en día muchos sacerdotes se han dedicado a estudiar otras cosas, buscando un conocimiento más grande para ser admirados. O sea, su cabana no es la cabana del Eterno, es una cabana propia, una intención de buscar un reconocimiento mayor, buscar un reconocimiento, buscando una gloria que no les pertenece y terminan cayendo en esta condición de aquí, lo que estamos estudiando hoy. Entonces, vemos precisamente que por causa de todo lo que estaba allí sucediendo con el sacerdocio, el Eterno se olvidaría de los sacerdotes también. Ahora, ¿consecuencia de qué? De que los sacerdotes olvidaron la ley del Eterno, olvidaron por ponerla en práctica. La ley es santa, justa y buena. Hay un camino, y Yeshua es el camino para poder experimentar, y Yeshua es la Torah, para poder vivir esa Torah. Entonces, y el problema era que entre más se multiplicaban los sacerdotes, había más pecado contra el Eterno. Entre más había sacerdotes, más gente los seguía y más pecaban contra el Eterno. Entonces vemos que el Eterno dijo que Él cambiaría su gloria y la convertiría en una venganza, perdón, en una vergüenza. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla la palabra que como sacerdotes del Eterno, nosotros como servidores del Eterno, debemos ser muy cuidadosos. El rabino Chávez decía que con temor y con temblor, ¿sí? A donde quiera que él iba a predicar la palabra, él iba con temor y con temor de no fallar al Eterno, con temor y con temblor de hacer las cosas porque sabía que el Eterno le iba a demandar
lo que Él dijera en su carne y no lo que el Eterno estuviera hablando a través de Él. Entonces debemos ser muy cuidadosos debido a que nuestro servicio eh, involucra, en el sacerdocio que tenemos, involucra también a nuestros hijos, ¿no? Y, lógico, eh, hay una responsabilidad hacia el Eterno y hacia el pueblo. Dice en el versículo 8 y 9, del pecado de mi pueblo se alimentan y su alma desea su iniquidad. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Así que visitaré contra ellos sus caminos y los recompensaré según sus obras. Y recuerden que el Eterno había dado un mandamiento y era que se diezmara y se ofrendara para los sacerdotes, o sea, para los levitas, y un 10 de ese 10% era para los sacerdotes. Ahora, era tanta la corrupción que había, y era tanta la mala intención que había en los sacerdotes y en los levitas, que ellos deseaban que el pueblo pecara. Ellos buscaban era que el pueblo pecara, ¿sí? Les convenía a ellos que el pueblo pecara más y más, porque entre más pecaran, pues lógico, las ofrendas iban a ser más grandes, la ofrenda por el pecado. Más ofrendas habría, más diezmos habría, sobre todo más ofrendas por causa del pecado. Y lógico, esto haría que los sacerdotes y los levitas pues se enriquecieran más. Entonces, así como sucedía con el pueblo, también sucedía con los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes habían sido llamados a la santificación, a ser apartados, a ser separados, a ser santos, kadosh. Ellos tenían que ser un grupo especial que pudiera manifestar la naturaleza del Eterno, manifestar la presencia y la gloria del Eterno. Pero ¿qué pasó? En su condición de pecado, pues se hicieron iguales al resto de la gente. Entonces, estos sacerdotes que estuvieran en algún tiempo en autoridad, en una posición de liderazgo, pues se volvieron común y corriente como cualquier persona. Ya no les tenían respeto, sino que simplemente eran viles, eran comunes. Y vemos cómo el Eterno los castigó y los recompensó en público según sus obras. Y como sus obras eran malas, o sea, los sacerdotes comerían, pero no se saciarían. Cometerían fornicación, mas no se aumentarían, porque habían dejado de atender al Eterno. O sea, ya no le servían al Eterno, no estaban para el servicio del Eterno, sino se han hecho servidores propios, buscando su propio beneficio, buscando su propia gloria, buscando su propia, eh, su propio crecimiento económico, y es algo que el Eterno detesta. La palabra te dice que todo obrero es digno de su salario, porque Él es el patrón, Él es el que paga, y hemos dicho que la pensión es del otro mundo, pero aquí los sacerdotes se han vuelto insaciables, y aparte de insaciables, pues habían caído en la fornicación, y lógico, al hacer eso habían dejado de ser siervos del Eterno. Vemos acá tres cosas que eran prevalecientes entre los israelitas, y era la fornicación, el vino y las prostituciones. Recuerde que el vino embriaga, y al embriagar la persona muestra su desnudez. No solo que estaba la fornicación y el vino que
y hacía que el pueblo, que el sacerdote se sintiera, no solo el sacerdote, sino todo el pueblo de Israel se sintiera grande, poderoso, que no necesitara el Eterno, sino que también, no solo que la fornicación, sino que te han prostituido, se han prostituido. Entonces, eh, la fornicación, el vino y las prostituciones, lo que hacían era que habían arrebatado el corazón del pueblo de Israel. Así que en el corazón de ellos no están interesados en ninguna cosa del Eterno, sino en su propio beneficio, en lo suyo, en calmar sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Y en lugar de orar al Eterno, en lugar de consultarle al Eterno, en lugar de descansar en la obra del Eterno, de confiar en el Eterno, el pueblo de Israel consultó a la piedra y al palo, a sus ídolos. Entonces vino un espíritu de prostituciones, un espíritu que los hizo errar. ¿Y qué sucedió? Que ellos se prostituyeron apartándose del Eterno. Entonces, aparte de que estaban en una situación complicada, ellos comenzaron a ofrecer sacrificios en las cimas de los montes. Recordemos en Primera Reyes cuando se comenzó a suceder esto con la casa de Israel en manos de Jeroboam y en Dan, que levantan 2 becerros de oro en el monte Dan y en el monte Betel y incitan al pueblo a adorar estos becerros. No era uno, sino eran dos, y llevaron al pueblo a la fornicación, a la prostitución, y a que el pueblo quemara incienso en los montes, en los collados, debajo de las encinas, ¿sí? Entonces vemos que no solo el pueblo, sino también las hijas de los sacerdotes y las hijas de los israelitas se prostituyeron, y no solo que las hijas se prostituyeron, sino que también las nueras cometieron adulterio, dice la palabra. Entonces, inclusive dice la palabra en el verso 13 que no castigaría a sus hijas ni a sus nueras cuando hiciesen aquello porque los hombres mismos se habían ido. O sea, la responsabilidad estaba más en los adultos que deberían dar el ejemplo. El sacerdote debería dar ejemplo, el profeta debería dar ejemplo al pueblo, el pueblo, los adultos deberían dar ejemplo a los hijos, pero el ejemplo que van a recibir es un ejemplo malo, un ejemplo pervertido. Y el Eterno iba a comenzar a castigar por donde era, o sea, por la cabeza. Y, lógico, un pueblo sin entendimiento, pues iba a ser derribado, iba a ser destruido. Y es lo que hemos visto siempre dentro del pueblo de Israel. Por eso, el Eterno siempre muestra la condición del pueblo de Israel, que mientras el pueblo de Israel esté en el viejo hombre, nunca va a llegar a un estatus o a un nivel de santidad, a un nivel de santidad y de espiritualidad, si está en el viejo hombre. Por más de que lo intente, nunca podrá llegar a ese nivel. Porque lo que es de la carne, como dijo Yeshua. Entonces, yo pienso que es bueno que analicemos estos puntos, analicemos la situación de cada uno de nosotros y nos demos cuenta de que por más de que nos hemos esforzado en tratar de mejorar nuestras debilidades, de cambiar nuestras debilidades por fortalezas para poder agradar al Eterno, no lo podemos lograr, no lo hemos podido lograr, porque como dijo el Rabino Chaulo, descubrió el Rabino Chaulo que el mal estaba en él. Y cuando él quería hacer el bien, el mal se le manifestaba. Y así es en nosotros. El Rabino Chaulo simplemente vino a darnos un ejemplo, una dirección, mostrarnos un camino y mostrarnos la solución a ese camino. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Yeshua.